bajo la dirección del profesor Alberto Acosta. Bien, diferentes autores a través del tiempo se han dado cuenta de que los ecosistemas marino-costeros tienden a ser más resilientes cuando son vecinos unos de los otros y la conectividad entre ellos aumenta. La conectividad se puede mirar desde dos enfoques, lo estructural y lo funcional. Lo estructural se refiere a la permeabilidad del hábitat dependiendo de sus características físicas y la configuración espacial del paisaje. Desde ahí, desde la ecología del paisaje terrestre se extraen teorías y modelos aplicables al paisaje marino, como es el modelo de mosaico de parches, el cual habla de la facilidad o la dificultad al movimiento, toma la conectividad como la facilidad o la dificultad de movimiento, dependiendo de las características del paisaje, como el tamaño de los parches, el distanciamiento entre ellos, la complejidad de los mismos y el nivel de fragmentación. En este sentido, un paisaje en el que aumente la fragmentación va perdiendo conectividad debido a que pues, entre el mismo hábitat y entre hábitats se va perdiendo, va aumentando las distancias entre los parches se van volviendo más pequeños y la complejidad de los mismos disminuye. Como herramientas que se han utilizado para evaluar la conectividad está la teoría de grafos. La teoría de grafos se basa en que tenemos una matriz de objetos interconectados. Estos objetos se denominan nodos, que serían los parches de hábitat conectados entre ellos a través de enlaces. Bien, la conectividad en el paisaje marino últimamente ha tomado mayor importancia a nivel ecosistémico debido a que los ecosistemas no se encuentran aislados sino vinculados, interactuando entre ellos. De esta manera, pues hay un vínculo en el flujo de materia y energía y también de su cadena trófica, principalmente a través de las migraciones ontogénicas. Las migraciones ontogénicas es el movimiento que realiza una especie a través de su ciclo de vida a través de diferentes ecosistemas. Esto se puede representar en esta especie que es el pargo gris, Ludhanus griseus, el cual su adulto se presenta en los arrecifes. Las larvas en aguas abiertas buscan los manglares y los pastos marinos para criarse y sobrevivir, para luego volver de adultos al arrecife. Estos ecosistemas como el manglar y pasto se denominan áreas de crianza. Y últimamente se han incluido tanto la conectividad de estos hábitats y las migraciones ontogénicas en la conservación, principalmente de áreas marinas protegidas, como se ha hecho en Australia, en las reservas de Bovana y Robuana, por Olds y colaboradores, donde se dieron cuenta que los corales cuando se encuentran aislados presentan menores abundancias de diferentes especies, a diferencia de cuando los corales se encuentran vecinos y se conectan con manglares y pastos marinos. De esta manera aumentan las poblaciones de estos individuos, la resiliencia de los mismas y pues apoya un poco la productividad en áreas marinas costeras cercanas. Sin embargo, la conectividad también se ve disminuida cuando hay fragmentación de los ecosistemas dada por cambio climático, dada por contaminación, turismo, entre otras, basadas principalmente en decisiones de manejo y políticas que se han hecho mal pues, a través del tiempo. En Colombia, ¿qué hemos hecho? Bueno, en décadas pasadas no habían estudios de conectividad ni estructural ni funcional para poder usarse como criterio para el diseño de áreas marinas protegidas y mucho menos se han utilizado para evaluar el funcionamiento de las áreas protegidas. Actualmente se ha recopilado mayor información frente a la conectividad genética y poblacional y se han hecho proyectos como Conexión Biocaribe, que son ejemplos para otras regiones del país. Sin embargo, sigue habiendo un hueco, una brecha en la conectividad ecosistémica y más enfocada a las migraciones ontogénicas. De modo que este es un estudio pionero que busca mirar a escala ecosistémica desde el punto de vista funcional y estructural de la conectividad, cómo funcionan las áreas marinas del país. De ahí nace la pregunta de investigación si existe evidencia de conectividad estructural y funcional entre los ecosistemas de arrecifes y pastos manglar y pastos marinos, tomando como caso de estudio el ciclo de vida de Haemulon flaulinatum en el área marina protegida de Bahía Portete y Correlé. Para responder a esta pregunta se plantearon tres objetivos. El primero, extraer de la literatura el estado de conservación de cada ecosistema dentro del área marina protegida, analizar la conectividad estructural y configuración espacial de los tres ecosistemas y hablar en base a la literatura sobre la historia de vida y migración ontogénica de Haemulon flaulinatum, la conectividad funcional potencial entre los ecosistemas de la bahía. Al igual, pues es importante tener en cuenta que este trabajo no tiene solamente una importancia científica, sino también una importancia social. De hecho, Bahía Portete Correlé es una bahía donde se encuentra mayormente la población indígena Wayuu. Esta población depende principalmente del ingreso de la población masculina que trabaja en los puertos y ahora en este momento la emergencia sanitaria ha reducido los ingresos de esta población y en el pasado también se ha visto explotación laboral de esta comunidad. Por lo tanto, pues al conocerse las áreas potenciales de mayor conectividad entre ecosistemas para que las especies realicen migraciones,
y puedan cumplir su ciclo de vida, permite mantener sus poblaciones y a futuro, en base a que pues, uno de los ejes socioeconómicos de la población guayú es la pesca, se podría realizar un aprovechamiento sostenible sobre estas especies y a su vez pues, brindarles a ellos conocimiento y empoderamiento de los recursos que la bahía les puede prestar. De esta manera se escogió el área marina protegida Bahía Portete Caurrelé de las 28 áreas marinas, de las 23 áreas marinas protegidas del Caribe colombiano, en base a que pues, solamente 8 de esas 23 poseen los 3 ecosistemas bajo conservación y pues debido al tamaño y la representatividad que esta área marina protegida tiene en los ecosistemas fue escogida. La área marina protegida se encuentra en el departamento de La Guajira. Aparte de características ambientales, la bahía presenta una entrada al mar de 2 kilómetros de ancho. En su parte más ancha tiene aproximadamente 12,2 kilómetros y su parte más larga tendría de 17,8 kilómetros aproximadamente. Bueno, para el análisis de estado se tomaron variables que evaluarán la integridad biótica del ecosistema, extraídas de los índices que actualmente está realizando el INVEMAR sobre el estado de los ecosistemas. Como no están completos, solamente se extrajo una de estas variables para intentar mirar cómo está el estado de los ecosistemas en la bahía. Posteriormente se hizo una revisión en publicaciones de autoridades nacionales y finalmente una búsqueda en bases de datos. Para el análisis de conectividad estructural y la configuración espacial se utilizó el programa FragStax, que se utiliza ampliamente en el paisaje para mirar fragmentación en el paisaje terrestre, y se extrayeron de allí diferentes índices. Estos índices nos hablan, por ejemplo, del porcentaje que tiene cada cobertura en el paisaje, nos habla del porcentaje que ocupa el parche más grande, el tamaño de estos parches dados por hectáreas, las distancias al vecino más cercanos que se pueden dar por metros, que el programa los da por metros, el número de parches por cada uno de los ecosistemas, la complejidad de forma de cada uno de estos parches dadas por el índice SHAPE, en donde valores A1 hablan de formas geométricas, más formas más antrópicas, más intervenidas, y valores mayores a 1 son formas un poco más curvilíneas, más naturales. Para la conectividad estructural, entonces se usaron índices a nivel de ecosistemas dentro del ecosistema, el cual miraba el número, pues el índice Connect miraba el número de enlaces que hay entre parches del mismo ecosistema basado en los rangos de hogar de las especies, en la especie obviamente Haemulon flaulinatum y otras que se encontrarán en la bahía. Para el paisaje se utilizó el índice de contagio, el cual nos habla de parches de valores de 0 a 100, mayores cuando tenemos parches pocos y grandes, un poco más agregados, y de forma contraria se usó el índice de intercalamiento, el cual es mayor cuando tenemos parches pequeños y más intercalados entre diferentes coberturas. Para el análisis de conectividad funcional se utilizó una especie que estuviera obviamente en el Caribe colombiano y que tuviera bastante información de su historia de vida, y que migrara por los ecosistemas. De esta manera se utilizó Haemulon flaulinatum, de la cual este ciclo de vida se basa en las que cumple en las islas del Caribe de Urabá y Curacao. No se modelaron las primeras 3 fases porque no se tiene información precisa para la bahía y solamente nos quedamos entonces con la fase 4 y la fase 5 de migración, que la fase 4 es la migración de pastos marinos a manglar, con un promedio de migración de 0,5 kilómetros, y la fase 5 de manglar a arrecifes con un promedio de 0 a 14 kilómetros máximo. De esta manera, para modelar la conectividad funcional se utilizó el grafo bipartito, el cual tiene como característica que tiene 2 sets diferentes de nodos, y estos nodos los nodos del mismo set no tienen enlaces entre sí, sino tienen enlaces con el set contrario, de modo que este funcionaría ejemplificando un ecosistema, y el color naranja y el color verde ejemplificaría el otro ecosistema. A su vez se determinó el número de enlaces que inciden en cada parche para mirar la importancia de estos parches para el ecosistema. De esa manera se modelaron 2 grafos de manglar, de pastos marinos a manglar y de manglar a arrecifes. El primero con 5 umbrales dentro del rango propuesto de migración, y el segundo con 3 umbrales de rango propuesto de migración, esperándose el mayor número de enlaces funcionales para una conectividad potencial alta para la especie cuando se encuentren pues, en las menores distancias de 0 a 100 metros y de 0 a 4 kilómetros. ¿Qué se obtuvo? Para la conectividad estructural y la configuración espacial, el índice Connective nos miraba la conectividad de parches del mismo ecosistema. Ninguno de los parches obtuvo una conectancia mayor al 40%, indicando que para las especies de movimiento corto, como Haemulon flaulinatum, la conectividad dentro de cada uno de los ecosistemas es baja. A nivel de la bahía, se hizo el análisis de FragStax, encontrándose que el ecosistema de arrecifes coralinos presentó el mayor riesgo de movimiento de adultos, digamos, en el mismo ecosistema por tener los parches más pequeños en promedio y
tener las mayores distancias entre ellos y se encuentran solamente en la zona sur. A nivel de pastos marinos y manglar, pues se realizó un análisis por zona sur, zona central y zona norte, debido a que estas distancias de 0 a 500 metros propuestas máximas anteriormente no alcanzaban en unos puntos a conectar entre ambos ecosistemas, separándose en 3 zonas. De esta manera, para pastos marinos, la zona sur obtuvo los parches más grandes, con menores distancias entre ellos y la mayor complejidad de sus parches. De forma contraria, la zona norte obtuvo el mayor nivel de fragmentación por parches más pequeños, mayores distancias entre ellos y la menor complejidad de la forma de sus parches. Por último, los pastos marinos serían los que obtienen son más óptimos para el movimiento de los juveniles dentro del mismo ecosistema, debido a que principalmente en la zona norte tendrían los parches más grandes y las menores distancias entre ellos. Sin embargo, la zona sur también presenta parches de gran tamaño y es la zona en donde la complejidad de los parches es más alta. De forma contraria a la zona central, el ecosistema manglar se presenta menos representado y es donde está más fragmentado y por mayores distancias entre los parches. Sumando pues todo esto de los 3 ecosistemas, obtenemos que para la bahía como tal, la zona sur, al presentar los 3 ecosistemas y un óptimo en la configuración espacial tanto de pastos marinos como manglar, es donde esperaríamos la mayor conectividad estructural de los ecosistemas, que apoyaría una mayor conectividad funcional para las migraciones de Haemulon flavolineatum y mayores abundancias entonces de juveniles y adultos, como se ha visto para Beckström colaboradores en el 2020, en donde en el archipiélago de Mozambique obtuvieron mayores a especies que necesitan áreas de crianza en la zona sur del archipiélago, porque allí es donde se encuentran los manglares y mayor cercanía de pastos marinos a arrecifes. También Pitman y colaboradores para esta misma especie en Florida encontraron una mayor densidad de individuos de juveniles en pastos marinos cercanos, en manglares cercanos a pastos marinos, que en manglares que estaban aislados a pastos marinos. Sin embargo, también se debe tener en cuenta que Haemulon flavolineatum prefiere zonas lejanas a arrecifes para disminuir la predación. De esta forma, es posible que las parches muy adyacentes a los arrecifes, a los parches arrecifales, puedan ser evitados por la especie. Para la conectividad funcional, para la migración de pastos marinos a manglar, como lo mencionamos anteriormente, se obtuvieron 3 zonas que se creería que se estarían desconectadas entre ellas para la migración de la fase 4 de pastos marinos a manglar, debido a que es más probable que la especie use zonas separadas de la bahía durante esta fase de migración, porque digamos en este ejemplo, los manglares, si la especie se encuentra en los pastos marinos de la zona norte, los manglares de las otras zonas estarían muy alejadas para el óptimo de la especie y preferiría migrar dentro de esta misma locación. Para esta migración se obtuvieron mayores enlaces de 0 a 100 metros, que es las menores distancias propuestas, por lo que habría una conectividad potencial alta para esta fase de migración de la especie de pastos marinos a manglar. Y constatando lo que se encontró para la configuración espacial en el sur, para la conectividad funcional como tal, se encontró para la zona sur mayores enlaces funcionales de 0 a 100 metros, mayores enlaces funcionales totales y menor número de parches desconectados, lo que nos habla que la mayoría de los parches se están conectando de un ecosistema al otro. También encontramos, con las estrellas encontramos el parche que tiene mayores enlaces funcionales en cada una de las zonas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este parche no siempre va a ser el más funcional, porque por ejemplo en la zona norte y en la zona central estos parches tienen más perímetro que área, de forma que comienza a haber más borde que área núcleo y pierde funcionalidad, y como se ha visto anteriormente por Olson y colaboradores en el 2019, los bordes tienen menos beneficios de crianza por un alto riesgo de predación. Para la migración de manglar a arrecifes, se obtuvo un único grafo conectado, aquí representamos como los diferentes parches, siendo un único grafo nada más, el cual obtiene mayores enlaces funcionales totales de 8 a 14 kilómetros, que es la distancia de mayor propuesta, y pues por lo tanto la conectividad para la especie sería más baja para la migración de manglares a arrecifes. Aquí se obtuvo entonces, sin embargo, que para los parches D, E y F están los mayores enlaces a menores distancias de 0 a 4 kilómetros, y para los parches A, B y C se obtuvieron las menores distancias, las menores enlaces funcionales a menores distancias. De esta manera, mirando pues lo que dicen Nagelkerken y colaboradores en el 2017, donde hay una menor probabilidad de migración de las especies desde áreas de crianza a arrecifes que están muy aislados y prefieren arrecifes cercanos siempre y cuando estos tengan los recursos necesarios para sobrevivir y crecer, la especie posiblemente estaría prefiriendo estos parches, debido a que las migraciones que tienen que realizar son más cortas y es menos costoso y el riesgo de movimiento es menor.
También se ha visto una baja frecuencia de observación y densidad de Hamulon florinatum por parte de expertos que han buceado en la bahía. Parte de esto se debe pues, a que no se encuentra el hábitat de asentamiento que está propuesto, que son los fondos duros. Aquí la bahía tiende a ser más fondos limosos y fangosos, sin embargo la especie aún se ve. Esto se puede ver porque la especie es oportunista en las horas, al momento de asentarse y puede encontrar otros hábitats que le funcionen y siga su ciclo de vida. Sin embargo, hay bajas frecuencias. Esto en parte puede estar dado por una mayor competencia a la hora de alimentarse. Los pastos marinos se encuentran muy fragmentados en zonas como el norte y esta especie al ser solitaria al alimentarse y encontrar parches muy pequeños y que al estar pues fragmentados y ser tan pequeños las distancias entre ellos es mayor, hay una mayor competencia por alimentación por parte de los juveniles. No hay un refugio adecuado, esto se puede dar a que la conectividad estructural es baja, por ejemplo, de los manglares en la zona central y aumenta su posibilidad de predación. También puede ser por variables ambientales, tanto como la salinidad, la temperatura, la sedimentación, la concentración de oxígeno disuelto, cambia la configuración espacial de los hábitats, afectando entonces la conectividad de los mismos para que la especie pueda realizar sus migraciones. Y por último, y no menos importante, tenemos la depredación, que es mayor cuando las especies, pues el individuo es Hamulon florinatum es juvenil, y la depredación también aumenta con la distancia. Entonces, de la zona norte y la zona central, cuando tienen que hacer las migraciones de manglar a arrecifes, tienen más riesgo de depredación y a su vez los depredadores se ha visto que se adaptan a las rutas de migración de las especies, por lo que allí también en el momento de migrar entre ecosistemas tienen una alta posibilidad de que sean depredadas. Esto va de la par con lo que se encontró en los estados de los ecosistemas, en donde pastos marinos y arrecifes coralinos, ambas variables están en estado de alerta. Para manglares no se encontró datos que hablaran de cómo se encuentra el ecosistema y tampoco se encontró un plan de manejo para el área. De hecho, el hecho de que estas variables estén en alerta, como son variables físicas, también hablan de una baja configuración estructural para los ecosistemas que afectan las migraciones, obviamente, de la especie. Sin embargo, estos estados de alerta también pueden deberse a orígenes naturales, porque la bahía presenta turbidez, característica de los vientos de la Guajira, y disminuye la posibilidad de que haya entrada de luz y aumenta la dinámica del agua. Sin embargo, también toca tener en cuenta que puede ser un origen antrópico, como se ha visto, nosotros hemos acelerado la fragmentación y pues el estado de decaimiento de los ecosistemas. Esto acompañado con que la especie es altamente fiel a sitios específicos durante periodos largos de tiempo. Si los ecosistemas se fragmentan rápidamente, son vulnerables a estas perturbaciones. Por último, entonces tenemos que como recomendaciones para toda el área marina protegida, los parches posiblemente más importantes para proteger en el momento y conservar serían los que encontramos aquí señalados con estas estrellas de cada uno de los ecosistemas en la zona sur, que es donde presentamos pues mayor cantidad de conexiones a menores distancias. También, como no existe un plan de manejo y en la zona sur se encuentra Puerto Nuevo es un puerto que requiere en el momento dragado para incursión de embarcaciones de mayor tamaño. Esto puede afectar negativamente los ecosistemas ya que genera mayores levantamientos de sedimentos y disminuye la posibilidad de asentamiento de organismos bentónicos. Como ya había mencionado anteriormente, la zona sur pues, presenta las conexiones más cortas, son más efectivas y persistentes para la conectividad, permitiendo mayores abundancias de juveniles y adultos, y esto ayuda a que si la especie esté bien, la cadena trófica que mantiene también estaría bien porque es una importante presa de carnívoros grandes. Para la zona central y la zona norte se recomienda una restauración por corredores, como se ha visto por David y colaboradores, en donde las especies arrecifales para migrar a manglar usan más pastos marinos, estas zonas que son más seguras que zonas fangosas que no tienen protección. De esta manera, si se realiza una restauración de esa forma, es posible que hayan mejores migraciones y menos depredación de las especies cuando migren entre ecosistemas de pastos marinos a manglar, por ejemplo. A su vez, pues se sabe que las zonas conectadas por corredores son más resistentes al cambio climático y de hecho se necesita entonces que las especies se adapten a la estructura del paisaje que está generando el cambio climático y los corredores son una buena opción para ello. Por último, hay confirmaciones que se tienen que hacer en campo, como esto es un estudio teórico y es un modelo, se tiene que saber si existe entonces la presencia de las especies en los diferentes estados de su ciclo de vida en los ecosistemas propuestos, si hay migraciones por stepping stones, que sería a través de parches de los ecosistemas, porque aquí se están proponiendo son enlaces directos, entonces la bahía presenta una configuración que le permite ese tipo de migraciones y podría estar conectada, si hay hábitats de establecimiento transitorio porque se han demostrado que son importantes cuellos de botella para la especie, se hizo el relambamiento de rutas de migración y por último hacer una evaluación del ecosistema de manglar que no se encuentra evaluado.
De esta manera, se concluye que sí existe evidencia de conectividad potencial, tanto estructural como funcional, para Haemulon Flavolineatum en Bahía Portete, debido a que su configuración espacial facilita la conectividad estructural entre los ecosistemas de arrecifes y pastos marinos y manglar, y ello favorece el potencial de conectividad funcional tanto para la fase 4 como para la fase 5 de migración del ciclo de vida de la especie, especialmente en la zona sur comparada con la zona central y el norte de la bahía. De esta forma se podría considerar la zona sur como un hábitat óptimo potencial porque los juveniles tendrían menor riesgo de migración entre los tres ecosistemas durante la fase 4 y la fase 5 de migración del ciclo de vida, al ser menor el costo que tienen para movilizarse por esta zona, ya que brinda mejores oportunidades. Y por el otro lado, un hábitat subóptimo sería tanto la zona norte como la zona central, por la falta de arrecifes cercanos, dificultando posiblemente la fase 5 del ciclo de vida de migración desde manglar a arrecifes hasta estar un poco más alejados, sumado a la baja conectividad estructural que tienen los pastos marinos en la zona norte y los manglares en la zona central, aumentando el riesgo de migración y subsistencia de los juveniles de Haemulon Flavolineatum. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina. Damos Muchas paso, gracias. entonces, por favor, a las preguntas de Germán. Pues, a ver, Diana, muchas gracias. Es un trabajo genial pues en términos del planteamiento de la intención que se tiene con el trabajo desde el punto de vista de la conservación. Digamos que a mí la inquietud que me queda es, bueno, listo, hicimos un modelo basado en información, digamos, no en información de campo, ¿cierto? Pero hay unas propuestas de cómo hacer esas para ver tú cómo los ves, cómo le responderías a estos dos escenarios. Entonces, primer escenario, sabemos que hacia el sur la calidad del hábitat es mejor, ¿cierto? Porque nos lo dice tanto la conectividad funcional como la conectividad estructural, pero el nivel de impacto antrópico es el más alto. ¿Vista? ¿Cuál sería la propuesta de conservación ahí? ¿Sacamos a la gente de ahí y conservamos el hábitat de buena calidad para la especie? Ese es el primer escenario, entonces para que lo pienses. Y el segundo escenario, hacia el norte, pues sí tenemos más dificultad en términos de la conexión, tanto estructural como funcional, tenemos una calidad de hábitat menor, pero parece ser que ahí la situación es que esos hábitats serían más resistentes a la larga al cambio climático, ¿correcto? Entonces, desde ese punto de vista, ¿no sería mejor conservar los hábitats del norte más y sacrificar un poco los del sur? Entonces, esas son las dos preguntas que te tengo. ¿Cómo lo verías? Ese es el mundo real. Sí, claramente. Bien. Yo creería... Tómate el tiempo. Tranquila, sí. Voy a pensarlo. Piénsalo, escribe. Entonces tú dices, mira, en la vida real te vas a despertar a eso. Tienes, este hábitat es el de mejor calidad, pero tengo el mayor impacto. Entonces, ¿qué hago? Saco a la gente de ahí, recupero ese hábitat, porque yo sé que pues a la larga le va a dar mucha más viabilidad a la especie. Pero tengo otros hábitats hacia el norte que son de menor calidad, están menos conectados, ¿cierto? Pero le van a dar digamos, tienen una resiliencia hacia el cambio climático. Entonces, tengo yo esa decisión y tengo una plata para la conservación. Entonces, ¿para dónde me voy? ¿Tú qué decisión tomarías como bióloga? Bueno, obviamente uno tiene que siempre trabajar con la conectividad con las personas, no solamente pensando desde el punto de vista biológico, sino también desde el punto de vista social. Y yo pensaría, bueno, hay algo que queda un poco confuso ahí de lo que me comentaste. En la zona norte puede haber mayor resiliencia al cambio climático si se realiza la conservación, si se realiza la restauración. En el momento no lo estaría, en un futuro si se realiza la restauración del sitio, sí. Pero bueno. O sea, es lo que tú tienes, tienes ese presente versus ese futuro y tienes la plata para conservación. Yo creería... que en la zona sur no sería sacar a la gente, sino realizar un trabajo en conjunto con ellos, mostrándoles la posibilidad que tienen de conservar el ecosistema, que también les traería a ellos recursos, les traería cosas buenas. Si se conserva la especie, es lo que yo mencionaba anteriormente, obviamente el puerto es lo más importante en el momento, pero si se muestran los otros enfoques y alternativas que hay, digamos, al conservar a la especie, tú dices, bueno, si tú conservas el ecosistema, podrías tener otras alternativas de ingresos, como son la pesquería posiblemente, y ellos estarían
serían propios de sus negocios, no estarían dependiendo de otros, de segundos, como serían los dueños de los puertos y las embarcaciones. Entonces yo siento que si uno trabaja con ellos y les dice, conservemos esta zona, ustedes podrán, les enseñamos a hacerlo, después podrán mirar las retribuciones que esto tiene, siento que se podría hacer un trabajo en esta parte, hablando de esa forma. Ahí yo comenzaría porque es la zona más prístima para la especie. Si funciona, después podría mirar la zona norte, ya que pues está más alejada, no hay menos, al parecer menos intervención antrópica, y después sería una posible restauración de esos sitios. Pero yo comenzaría de esta forma por la zona sur. Ok, listo. Sí, pues mira, la idea es, pues si finalmente se están ofreciendo de parte de esos ecosistemas unos bienes y servicios para esas comunidades, pues sí, lo que tú dices es cierto, hay que de alguna forma resaltar esa idea de esa oferta de bienes y servicios que dan esos ecosistemas para esas comunidades, porque solo de esa forma probablemente la gente empiece a entender, sí, listo, esto hay que restaurarlo porque es importante para la especie, pero también es importante para nosotros porque hay una oferta de bienes y servicios. ¿Cierto? Yo lo que sí diría es de pronto, bueno, se le destina una platica para arrancar con la recuperación en el norte. O sea, no, sí, para no digamos, dejarlo, ahí tenemos, para no dejarlo abandonadito, o sea, tenemos la posibilidad, tenemos la doble posibilidad, ¿cierto? O sea, en un caso de ofrecerle esos bienes y servicios a las comunidades en términos de la restauración de esos ecosistemas, pero por el otro, pues también poder ofrecerle alguna oportunidad a esos otros ecosistemas que aunque no son de tan buena calidad, sí por lo menos sabemos que pueden ser resilientes a futuro. ¿Cierto? Entonces, digamos, desde ese punto de vista, pues no, válido la propuesta que le hagas a las comunidades, ¿cierto? Para hacer ese primer arranque. Y yo, pues no, yo no tengo nada más que decir, yo diría que a mí me parece un trabajo excelente, me parece genial pues la forma en cómo están abordados los modelos y es una propuesta bien interesante que hay que presentársela, ¿cierto? A las autoridades en términos de conservación, ¿no? Vale, profe, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. Gracias, Germán, muy amable por evaluar el documento y por esa pregunta tan aterrizada y tan compleja. Yo quiero resaltar en el trabajo de Carolina, antes de pasar a pregunta, que esta es la primera vez que se hace en Colombia este tipo de aproximación, que la conectividad siempre ha estado, digamos, olvidada en el papel para la designación de las áreas marinas protegidas, que hay un plan para el 2030 de crear la red de áreas marinas protegidas y de utilizar realmente valores y criterios de conectividad estructural y funcional para designar nuevas áreas protegidas en el país, tanto en el Caribe como en el Pacífico, pero no hay ninguna propuesta metodológica de cómo ver la conectividad ecosistémica dentro de las AMPs. Eso es algo que es la primera vez que se aborda en el país y yo sé que a Carolina le ha tomado mucho tiempo entender toda esta teoría de grafos, aplicar todos esos índices, tratar de sacarle, digamos, el mayor provecho a la información biológica, porque antes estaba totalmente el sesgo hacia la parte técnica y metodológica, pero entender qué le pasa a esta especie es importante desde el punto de vista de la modelación, pero también quiero rescatar que estos datos y estos modelos que obtuvo Diana no solamente van a servir para esta especie que utilizamos, que es la única que medio tiene datos, sino que puede servir a todas las especies que realizan migraciones ontogénicas entre arrecifes, que son muchas, o sea, estamos hablando de cientos de especies que seguramente están migrando de un ecosistema a otro para poder cumplir su ciclo de vida. Se hizo con esta simplemente porque no hay más información en el país, es un desastre, digamos, y también el documento sirve para llamar la atención de qué información nos falta, ¿no? Sobre el estado de los ecosistemas, sobre los tamaños de los parches, cosas tan básicas. No, mira, como... Ya Alberto, ahí es donde hay un gran aporte a la conservación, ¿no? Porque finalmente lo que tú dices, el tema de la conectividad ha sido un tema que se ha tomado aquí en el país, y lo digo por ecosistemas terrestres, pues muy desde el punto de vista estructural. Entonces todo lo vemos desde lo estructural y nada desde lo funcional, y siempre la excusa ha sido, es que no hay suficiente información sobre las especies. Entonces yo creo que hacer cuando se parte la idea de que existe la información, así exista un poquito,
¿cierto? En ese momento los modelos pueden sernos muy útiles para empezar a especular sobre lo que es la posible conectividad y empezar a hacer, digamos, empezar a tomar decisiones. Sobre todo, cuando yo te planteé la pregunta, Diana, es precisamente pensando en eso. Ya tenemos los modelos, ahora ¿qué hacemos con esto? O sea, Sí. esto tiene que tener una función desde el punto de vista de la conservación. Sí, señor. Sí, esa es la idea. Por ejemplo, cuando comenzamos este estudio, que Diana, de forma osada, quería trabajar con todas las AMPs al tiempo. Sí, Y eso no. Esto está bien para el doctorado, Diana. sí, Sí, yo sé. eso le Después propuse. aterricé un poco la idea y es complejo ya mirarlo en una sola área, plantearse todo el contexto que tiene un solo sitio y entender esa biología, cómo está funcionando, cómo funciona para la especie, el sitio como tal, planteárselo para muchas, fui toda, no, aterriza una a la vez y pues intenta presentar algo para un sitio que sí funcione, que pueda aplicarse y ya después miras para el... Exacto, lo clave son las propuestas piloto, ¿no? O sea, tener un piloto. Y sobre la base del piloto, lo que decía ahora Alberto, pues irlo implementando, ¿no? Bajo otras condiciones, otras situaciones, y ver cómo se comporta el modelo, es decir, probar nuestro modelo en muchos escenarios. Sí, justamente como está ese plan que lidera el INVEMAR para el 2030, para utilizar realmente la conectividad y la representación de los ecosistemas marinos, este es el primer ensayo que se hace piloto, como tú dices, y es interesante ver cómo con algo tan piloto y digamos con la poca información que existía, ya se tiene una propuesta concreta para esa AMP, que ni siquiera tiene plan de manejo, o sea, ya por lo menos hay información para decirle, mire, ustedes tienen que cuidar es esto, aquí está mejor en términos estructurales, en términos Eso funcionales. guiaría todo el plan de manejo. Claro, claro, ya se puede hacer algo con, por lo menos aunque sea un modelo, así nadie le haya metido la ficha, conocer la estructura del paisaje y luego profundizar en estudios más detallados a nivel de la especie y de su movimiento, pues eso sería el siguiente paso, ¿no? Lo otro interesante es que le quitamos a nuestros tomadores de decisiones el miedo a los modelos, ¿no? Porque ellos cuando uno les menciona un modelo, entonces se les mete el miedo de que los modelos no sirven para nada, ¿no? O que los modelos son cosas muy complicadas que no les van a servir para tomar decisiones. Y la verdad es que sí sirven. Sí sirven cuando están aterrizados, como es este caso. No, y yo utilicé un modelo muy básico, por lo que dijo el profesor, entenderlo de teoría de grafos. Eso fue otro mundo porque es algo que yo nunca había visto, nunca había determinado. Entonces me puse a leer un poco con ayuda de un compañero del profesor Mauricio. Él me ayudó bastante, me envió como harta información del tema. Y este es un modelo muy básico porque yo hice los enlaces pensando en distancias manuales. O sea, no es como que tenga que usar 1000 programas, que me haya hecho como un montón de cosas, sino que es algo bastante aplicable, que se puede mirar por otros sitios y que tenga como de base para otras áreas. Aparte de manejar la herramienta de SIG, Bueno. ¿no? Que también implica conocer algo de SIG para poder hacer los mapas y graficar. Me encantaron mucho los mapas. Gracias. Y a mí que me gusta mucho el SIG. También, yo no sabía nada de ArcGIS. Bueno, ahí fui aprendiendo sobre la marcha. Fue complejo. Eso está bien. Ahí está la ganancia, ¿no? Todo esto han sido aprendizajes y ahí están pues las propuestas de cómo ustedes, sus conocimientos, lo que han aprendido en la carrera, les va ayudando, ¿cierto? Digamos, a lanzarse y a arriesgarse a hacer otras cosas. Eso es lo que está bien, ¿no? Sí, por eso yo sigo invitando a Diana que continúe su trabajo con el grupo, con el semillero, que no abandone el tema, porque se quiere ir. Que por favor lo publique. Sí, bueno, sí. Además de todo, porque se quiere ir a la Fundación Malpelo a ganar más experiencia, pero entonces es trabajar en cosas de escritorio cuando puede continuar por esta línea que realmente es un mundo nuevo para el país, ¿no? Sí, por favor publique porque pues esto es necesario. Esto es necesario. Sí, plan, no se publica, queda como letra muerta, Diana. Y semejante esfuerzo para dejarlo como letra muerta, yo creo que no. No, yo voy a seguir adelante. Cuando lo publique, profe Germán, te mando el link para que lo puedas mirar y leer. Y claro que sí, cuenta con eso.
Bueno, pues muchas gracias entonces a Germán por las observaciones. Me imagino que Mucho también el gusto. texto tiene observaciones, ¿cierto? Para que Diana haga Sí, los cambios. digamos, pero son más cuestiones de forma, no hay nada de fondo, son pequeños detalles de forma. Pues yo creo que Y yo ya se los envío después a Diana, ¿no? yo creo Gracias. que de Listo. fondo la pregunta que hiciste, Germán, y la respuesta que diste debería ir en el documento, porque realmente Sí. Sí, todo el documento se centra en qué vamos a hacer ahora, ¿no? Entonces, esa pregunta y esa respuesta que diste debería ir en el escrito. A mí me parece que es súper clave, pues decirle a la gente, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Que en este escenario real, ¿qué vamos a hacer? ¿No? El ujú. dragado, Sí, el porque dra seguramente eso es lo que te van a preguntar los tomadores de decisiones, bueno, y en un escenario real, ¿cómo digiero esto, no? Y claro, ahí es donde está pues también ese alcance del trabajo, ¿no? Claramente. Sí, sí, señor. Eso toca agregarlo claramente al trabajo. respecto a lo que decía Germán y lo que tú mencionabas del dragado que se piensa hacer en el puerto, el dragado afectaría todo, toda la bahía. O sea, no solamente a la parte sur, sino afectaría absolutamente todo. El efecto de poca visibilidad y alta sedimentación, que es lo que genera un dragado, más la liberación de todos los metales pesados que pueden estar almacenados en el sedimento, más todos los microorganismos que se liberan a la columna de agua, eso puede acabar prácticamente con lo que hay de ecosistemas tanto en el arrecife como en las praderas, ¿no? Y es algo que hay que sopesar también con pues, los que toman decisiones, incluso con la empresa portuaria, porque eso acabaría prácticamente con la bahía. O sea, no solamente con los ecosistemas, sino con todos los recursos que tiene la bahía, los pocos que le queda, eso quedaría, digamos, un impacto a largo plazo en donde los ecosistemas prácticamente no se podrían restaurar ni siquiera con el dinero que uno quisiera, ¿no? Pues si le invirtiéramos millones de dólares, igual no podríamos restaurar un sistema que ha perdido toda su estructura. Entonces eso también en el documento yo creo que vale la pena mencionarlo, que el costo de tener un puerto más grande es básicamente acabar con todos los ecosistemas bentónicos que tiene la bahía y con todas sus especies. Ese es el costo. Entonces, con más razón, la respuesta que dabas toca decirle a la gente, miren, en el corto plazo ustedes pueden tener más entrada por puerto, pero van a perder todo el recurso vivo. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Perder para siempre el recurso vivo o tener un recurso vivo potencial que pueden llegar a usar en el futuro, ¿no? Es simplemente Claro, sopesar eso. No, y yo lo que encontré un poco es que el dragado, profe, no se ha hecho en el puerto por el mismo el mismo hecho de que la bahía es un área marina protegida, entonces no sea la sociedad portuaria que está allí no se ha puesto a meterse en ese fondo porque obviamente tiene que hacerse estudios ambientales y toda la cosa, entonces no se han metido ahí todavía porque el área está nombrada como un área marina protegida. Si no lo estuviera, yo creería que ese dragado ya estaría hecho. Pero fíjate mira, lo ahí que, es cuando pero fíjate, donde con mayor razón, digamos, la publicación por un lado, pero la advertencia que está implícita en el trabajo, ¿no? Ahí tenemos como un semáforo, ¿no? Un semáforo de áreas en donde hay que tener un cuidado especial con unas, de pronto un cuidado menor con otras, pero que hay que proyectarlas a futuro y sobre todo eso, lo que dice Alberto, hay una oferta de bienes y servicios ecosistémicos actual, pero ¿cuál es ese potencial futuro que se pierde? Ese potencial puede representar miles de que se pierdan a futuro, inclusive porque van a perder empleos, van a perder ofertas de otros organismos sobre los cuales ellos sobreviven o de los cuales ellos sobreviven. Entonces ahí hay una cantidad de cosas implícitas detrás que es súper, súper importante empezarlas a martillar, ¿no? Empezar a presionar sobre eso. Sí, señor. bueno, entonces le pedimos porfa a Diana que se retire un momentico para poder hacer la evaluación de tu trabajo. Sí, señor. Y Bueno, al público también, gracias. y al público. Si tenemos público, es que como no Hoy estoy viendo, tenemos público, claro. no tengo el chat, Está entonces, bastante nutrido. bueno, Pero vale. sí le solicitamos, por favor, se retiren mientras se hace la evaluación. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Diana, nuevamente.